Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un sistema de pensamiento que, ha generado mucha conversación y ha sido transformador para bastante gente. Un curso de milagros. Se le conoce por ser profundo y a veces un poquito complejo, ¿no? Exacto. Y para meternos en esto, vamos a usar los textos clave, claro. El libro de texto, que es como la teoría, digamos, y el libro de ejercicios, que es la práctica diaria. Ambos publicados por la Fundación para la Paz Interior. Ajá. Y también vamos a mirar un poco la historia de cómo surgió, que es bien interesante, y hasta echar un ojo a una versión muy inicial, el Urtext. Perfecto. Entonces, nuestra idea aquí es como destilar la esencia de UCDM, ¿verdad? Ver cuáles son sus ideas más revolucionarias, dónde están esas aparentes paradojas y sobre todo cómo se supone que apliquemos esto en el día a día. Queremos pues ofrecer una guía clara por sus conceptos principales, y qué son realmente los milagros para el curso. Y mira, para empezar, una idea que ya de entrada te mueve el piso. El curso dice que los milagros no son cosas raras ni difíciles. ¿Así? ¿Sí? De hecho, afirma que son naturales, que son como expresiones de amor. Uno de los principios al inicio dice que no hay grados de dificultad. Imagínate. Y otro que son la liberación del miedo. O sea que si no ocurren es que algo no anda bien con nosotros. Más bien con nuestra percepción. Sugiere que el estado natural, el milagroso, es la norma, pero que el miedo lo tapa. ¿Qué tal si fuera así? ¡Wow! Eso ya te pone a pensar, definitivamente. Va a retar muchas ideas que damos por sentadas. Bueno, entonces vayamos al origen. Tengo entendido que se terminó de escribir por ahí de los 70s. Lo publicó la FIP. Pero, ¿cómo nació? ¿Qué hubo detrás de algo tan masivo? La historia es muy particular, la verdad. Surgió por un proceso que la escriba Helen Schucman describió como una voz que le dictaba. Ella era psicóloga clínica, académica y se declaraba atea, lo cual es llamativo. ¡Atea! Vaya. Sí. Y junto con su colega William Tedford, transcribió todo esto entre el 65 y el 72 más o menos. La Fundación para la Paz Interior, la FIP, se creó después para publicarlo y distribuirlo. Y la estructura en 3 partes es muy intencional. A ver. Tienes el texto, que es la teoría, la metafísica. Luego el libro de ejercicios, para entrenar la mente día a día. Y el manual para el maestro, que aclara términos y responde preguntas típicas. Qué interesante lo de la escriba atea. Y esa metafísica que mencionas del texto, ¿cuál es su base? ¿Qué propone? Es un sistema no dualista, muy puro. Dice que solo hay una realidad. Dios, amor perfecto, unidad total. A eso le llama conocimiento, con mayúscula. Ok. Y todo lo demás, o sea, este mundo que vemos con los sentidos, el mundo de la separación, el tiempo, los cuerpos, el conflicto, el sufrimiento, todo eso es considerado una ilusión, como un sueño colectivo. Una ilusión. ¿Basada en qué? Basada en una idea errónea inicial, la creencia de que nos separamos de nuestra fuente, de Dios. Y este mundo de la ilusión es el reino del ego. Mencionaste antes el Urtext. ¿Qué nos dice esa versión más temprana? ¿Aporta algo distinto? El Urtext son las notas originales, tal cual las transcribió Schucman. Y sí, es interesante porque ves un uso mucho más, digamos, libre de mayúsculas y subrayados para enfatizar cosas. Ah, como para recalcar ideas. Exacto. Eso se pulió después, para que la lectura fuera más fluida. Pero aunque el mensaje central es el mismo, el Urtext revela un poco del proceso, ¿sabes? Incluso las luchas humanas de ellos mismos, de Helen y Bill. Hay notas que hablan de la tensión o hasta el enfado mientras transcribían. Claro, te recuerda que aplicarlo es un camino, incluso para ellos. Justo. No era solo recibirlo, sino vivirlo. Entendido. Entonces, si el mundo que vemos es una ilusión, creada por creer en la separación, y eso es el ego, parece que ahí está el meollo del asunto, que el curso quiere resolver. Hablemos de eso, del ego. Exactamente. El curso describe al ego, pero ojo, no como si fuera una cosa, una entidad. No, entonces, ¿qué es? Es más bien un sistema de pensamiento. Es la creencia base en que estamos separados de Dios y, por lo tanto, separados de todos los demás. Y de ahí viene todo lo demás. De ahí sale todo, ¿sí? El miedo al castigo, a que nos aniquilen, la culpa por creer que atacamos a Dios al separarnos, y claro, la necesidad de atacar para defenderse o defenderse para no ser atacado.
Suena al ciclo de siempre. Culpar afuera. Totalmente. El ego proyecta esa culpa hacia afuera. Vemos un mundo amenazante, lleno de otros que son la causa de nuestros problemas. Uf, sí que suena familiar eso de culpar a las circunstancias o a los demás por cómo nos sentimos. Precisamente. El ego te dice, tu felicidad depende de que cambie eso de allá afuera. Hay una lección que dice que el plan de salvación del ego se basa en guardar rencores. Qué fuerte. Y además, el ego cree a pie juntillas en que el pecado y la muerte son reales. Son como los pilares de su sistema de miedo. Y nos empuja a construir defensas, ¿no? Psicológicas, físicas. Pero el curso dice algo sobre eso, ¿no? Sí, hay una lección clave que advierte, si me defiendo, he sido atacado. O sea, que al defenderte estás confirmando que crees que el ataque que percibes es real. Le das realidad. Es un círculo vicioso, entonces. Si el ego y su visión de miedo son el problema, ¿cuál es la solución que da el curso? ¿Cómo se sale de esa trampa? La salida está en un cambio total de percepción. UCDM insiste mucho en esto. No somos víctimas del mundo que vemos. No. No, somos los hacedores de ese mundo. Hay una lección muy temprana, fundamental, que dice, mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. ¡Wow! Y otra añade, un mundo sin significado engendra temor. El ego se apresura a ponerle sus propios significados de miedo a todo. Entonces, el poder real está en nuestros pensamientos, en la mente. Pero, a ver, ¿cómo cambiamos una forma de pensar que está tan metida? Necesitamos ayuda o algo. Ahí es donde entra una figura clave, el Espíritu Santo. En la metafísica del curso, el Espíritu Santo es como la respuesta de Dios a esa idea loca de la separación. La respuesta. ¿Sí? Se describe como un guía interno, una voz que habla por Dios, un puente entre la ilusión y la verdad. Y ojo, no es alguien externo, es una parte de nuestra propia mente que todavía recuerda la verdad, nuestra unidad con Dios. Entiendo. ¿Y su función es? Ayudarnos a reinterpretar lo que el ego nos muestra, ver las cosas de otra manera, corregir la percepción. Ok, entonces tenemos al ego creando un mundo de miedo desde la percepción errada y al Espíritu Santo como guía para corregir esa percepción. ¿Y cuál es la herramienta principal que nos da el Espíritu Santo para hacer esa corrección? La herramienta clave, el pilar de toda la práctica del curso, es el perdón. Pero aquí, cuidado, es súper importante entender que UCDM redefine el perdón de una manera radical. A ver, ¿cómo lo define? Esto suena muy central. El perdón, según el curso, no es eso de condonar una ofensa que creemos que sí pasó, ¿sabes? No es decir, bueno, te perdono por lo que hiciste. Es algo mucho más profundo. ¿Más profundo cómo? Es el acto de reconocer que eso que percibimos como pecado u ofensa en el otro o en nosotros mismos, nunca ocurrió en la realidad. ¿Cómo? ¿Que no ocurrió? En la realidad con mayúscula, ¿no? Es comprender que lo que vimos fue una ilusión, una manifestación del miedo, un error de percepción, tanto en el otro como en cómo lo interpretamos nosotros. O sea, es mirar más allá del error. Exacto. Mirar más allá del comportamiento equivocado y ver la inocencia que hay debajo, la luz de Cristo en esa persona, que es la misma luz que está en nosotros. Ándale. Eso sí que es un giro total. No es perdonar por algo que pasó, sino darte cuenta de que al final no hubo nada real que perdonar. Solo un error que necesita corrección, no un castigo. Justo eso. Por eso se dice que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Hay una lección que lo dice claro. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Claro, al liberar al otro de mi juicio. Que en realidad es tu propia culpa proyectada. Me libero yo. Te liberas tú. El perdón deshace esas proyecciones del ego y te abre la puerta a ver diferente. Y esta nueva forma de ver es lo que lleva a los milagros. Mencionaste antes que son naturales, que son amor. ¿Cómo encajan aquí? Los milagros son la consecuencia natural, directa, de elegir perdonar en vez de juzgar, de elegir al Espíritu Santo como guía en vez del ego. Ajá. Y no tienen que ser necesariamente cosas espectaculares afuera, aunque a veces se vean efectos. Son, sobre todo, cambios internos, en la percepción. Un cambio en cómo veo las cosas. Exacto. Un milagro ocurre cuando dejas que el Espíritu Santo cambie una percepción de miedo por una de amor. Es ver la situación de otra manera, ver a la persona de otra manera. Ver la inocencia en lugar del ataque. Correcto. Ver la llamada de amor que hay detrás del miedo que expresa el otro.
Por eso el curso dice que los milagros corrigen la percepción y que trascienden las leyes del mundo físico, porque nacen en la mente, no en el cuerpo. Y curan, dijiste. Curan al deshacer la culpa, que el curso ve como la raíz de toda enfermedad. Y por eso tampoco hay grados de dificultad. Cambiar un pensamiento de miedo chiquito requiere la misma decisión que cambiar uno enorme. Solo elegir distinto. Simplemente elegir una guía diferente. Elegir el amor en lugar del miedo. El milagro es esa liberación del miedo. Entendido. Entonces, tenemos el problema. El ego, la percepción basada en miedo y culpa. La solución, cambiar la percepción con la guía del Espíritu Santo. Y la herramienta, el perdón radical. Pero esto, suena a que necesita práctica constante, ¿no? ¿Cómo se lleva esto al día a día? Ahí es donde entra de lleno la segunda parte del curso, el libro de ejercicios. Son 365 lecciones, una para cada día del año, Un año entero de práctica. diseñadas específicamente para entrenar la mente. Porque no basta con creer las ideas intelectualmente, hay que aplicarlas para experimentar que son verdad. ¿Y cómo son esas lecciones? ¿Qué tipo de entrenamiento te piden? Es variado, pero muy sistemático. Hay mucha repetición de ideas centrales, para que calen hondo, más allá del intelecto. Ajá. Te piden aplicar la idea del día a situaciones concretas, a personas, a pensamientos que te vengan. Establece tiempos de práctica cortos y frecuentes durante el día. A veces con ojos cerrados, en quietud, otras veces con ojos abiertos, mirando el mundo con la lección en mente. Y mucho énfasis en escuchar adentro, ¿verdad? Muchísimo. En aquietar la mente parlanchina y escuchar esa otra voz, la del Espíritu Santo. He visto algunas lecciones y tienen frases muy potentes. Absolutamente. Son afirmaciones diseñadas para desmontar las creencias del ego y poner en su lugar la verdad de quiénes somos. Por ejemplo, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Qué bonito suena eso. O, déjame aquietarme y escuchar la verdad. O esa tan simple y profunda. El amor es el camino que recorro con gratitud. Hay una que me impactó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esa va directa a la identidad. Claro, si no somos el ego ni el cuerpo, ¿quiénes somos entonces, según el curso? Somos tal como Dios nos creó, espíritu, eternos, sin cambios, inocentes, santos. Nuestra identidad verdadera es Cristo. Cristo. No como la persona histórica, sino como el Hijo único de Dios, que es un estado de unidad perfecta con Dios y con toda la creación. Somos amor, somos paz, alegría, libertad. O sea que el objetivo es recordar eso. Exacto. Despertar a esa identidad que nunca perdimos, solo olvidamos. Recordar quiénes somos de verdad, quitando las capas de miedo y culpa que el ego tejió encima. Un despertar a nuestra naturaleza real. Suena hermoso, sí, pero el camino parece que implica chocar con ideas que son, difíciles de tragar para la mente común. Pienso en cómo reinterpreta cosas como la crucifixión, por ejemplo. Sí, el curso se mete de lleno en esos puntos que pueden generar conflicto. La crucifixión, por ejemplo, no la ve como un sacrificio para pagar pecados, Entonces, ¿cómo la ve? como una lección extrema sobre que el espíritu es invulnerable. Demostró que el ataque, aunque lo percibas, no tiene poder real sobre ti si no lo aceptas como real en tu mente. Interesante. Y también habla mucho de las relaciones especiales. Esas relaciones intensas que tenemos basadas en necesidades, expectativas, culpas mutuas, tan comunes. Que suelen ser fuente de tanto dolor, ¿no? El curso las ve como el principal campo de batalla del ego, sí, pero también como la mayor oportunidad para sanar si se las entregas al Espíritu Santo. Se pueden transformar. Se pueden transformar en relaciones santas. Su propósito entonces se vuelve el perdón mutuo y despertar juntos. Y el juicio final también lo reinterpreta, ¿verdad? Totalmente. No es un evento futuro donde Dios condena, es un proceso interno, ahora, de separar lo verdadero, el amor, de lo falso, el miedo, en tu propia mente, guiado por el Espíritu Santo, para quedarte solo con lo valioso. Todo esto requiere estar muy atento, ¿no? Para no volver a caer en los patrones del ego. Sin duda, el curso habla de vigilancia mental, pero no una vigilancia tensa, sino una disposición tranquila. Notar cuándo elegiste el miedo o el juicio, y simplemente
Sin culpa, volverá a elegir. Elegir de nuevo. Exacto. Y distingue muy claro entre magia, que es el intento del ego de manipular afuera para conseguir lo que quiere, y milagros, que vienen de cambiar adentro, confiando en el Espíritu Santo. Entiendo. Insiste mucho en la coherencia. Si quieres paz, el fin, tienes que usar medios pacíficos, no ataque, y como veíamos que insinuaba el Urtext, reconoce que este aprendizaje puede generar tensión, resistencia. Es un camino de deshacer poco a poco. Bien, a ver si podemos recapitular. UCDM nos da como un mapa para un viaje interior muy profundo. Empieza identificando la raíz de nuestro sufrimiento, creer en la separación. Y eso se manifiesta como el sistema de pensamiento del ego, que genera miedo, culpa y proyecta un mundo de conflicto. Correcto. Y te ofrece una salida, un cambio radical de percepción, eligiendo la guía del Espíritu Santo en lugar del ego. Y la herramienta principal para ese cambio es el perdón, pero entendido de una forma muy particular. Ver más allá de los errores, reconocer la inocencia que hay debajo. Exacto. Los milagros entonces son los resultados naturales de ese cambio de percepción. Son expresiones de amor que reemplazan al miedo. Y el libro de ejercicios nos da el entrenamiento mental diario para que esto sea posible, para reeducar nuestra mente. Justamente. El objetivo final es despertar a nuestra identidad real como espíritu, unidos perfectamente a Dios y a todos, experimentando la paz y la felicidad que, según el curso, son nuestra herencia natural. Lo clave, es la disposición a aprender y a cuestionar hasta las creencias más profundas. Entonces, si tuvieras que resumir el mensaje central para alguien que apenas se asoma a esto, ¿qué le dirías? De adentro para ayudarte a cada paso. Es una invitación a reconocer tu propio valor, tu seguridad, que nada puede alterar, más allá de lo que parezca pasar en este sueño del mundo. Lo que llama el mundo real no es otro lugar, es este mismo mundo, pero visto con los ojos corregidos del perdón y el amor. Para cerrar, me quedé pensando en una de las lecciones, la 193, que dice: todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Si tomáramos eso al pie de la letra, no como una metáfora linda, sino como algo real, operativo, ¿cómo cambiaría nuestra experiencia diaria? El ver cada desafío, cada persona difícil, cada dolor, no como una molestia, un ataque o una tragedia sin sentido, Sino como una lección perfectamente diseñada, enviada con amor para que despertemos. Ver cada situación como la oportunidad perfecta para practicar el perdón y recordar quiénes somos de verdad. Es algo en que pensar, ¿no?